Amén. Muchísimas gracias, pastora. Muy buenos días al pueblo del Señor. Me alegra mucho poder hoy compartir con ustedes una preciosa palabra que estoy convencida que hoy hablará nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Qué hermosa es la presencia del Señor. Realmente pudimos disfrutar de un tiempo muy hermoso en su presencia. Al iniciar este tiempo de servicio desde las 9 de la mañana, podemos ver cómo Dios se mueve a través de la oración de apertura, de la lectura bíblica y de lo que hoy se presentó, un video que nos llevó a la reflexión. Porque si bien es cierto, no sé si ya está ahí en pantalla, dice, la visión y el evangelismo harán crecer a la iglesia. Es la temática con la que la iglesia, nuestra congregación, está trabajando en este tiempo. Pudimos observar en un video, voy a tomar el video porque iniciamos con esto y nos llevó a reflexionar cuántas personas han dejado de venir a nuestra congregación, porque el número de personas ha reducido en nuestra iglesia. ¿Cuál es el factor, cuál es la causa que está influyendo para que nuestra iglesia no crezca como tiene que ser? Entonces hoy he puesto de esta forma al tema que vamos a exponer. ¿Por qué mi iglesia no crece? Ese es el tema, es una pregunta, pero yo quiero llevarle en este momento a usted, por un momento, a responder esa pregunta ahí en su mente y empiece a enumerar las diferentes razones por las cuales usted pueda decir cuál es el motivo por lo que Remanente de Sion, mi casa, mi iglesia local no crece. Yo le invito a que en este momento usted pueda reflexionar en aquello y pueda un momento pensar y decir, ¿por qué la iglesia no crece? Y quizás usted puede enumerar un sinnúmero de causas, analizando un poco, quizás la situación en la iglesia. Usted puede decir, bueno, es la falta de compromiso de los hermanos, es que puede ser que las personas que congregan no dan testimonio, o pueden haber muchas situaciones, que la pastora, que los líderes, que los ministerios, etcétera, etcétera. Puede usted enumerar un sinnúmero de situaciones, pero vamos a la palabra y lo que nos enseña la bendita palabra del Señor, y un punto muy clave para poder dar una respuesta al crecimiento o a la falta de crecimiento en nuestra congregación. Yo le invito en este momento a ir a sus Biblias en 1 Corintios 3, 6, 8. Y antes de poder dar lectura a la bendita palabra del Señor, ahí donde usted se encuentra, yo le invito a dirigirnos en una oración para que sea Dios guardando la palabra que hoy vamos a recibir. Amén. Bendito y amado Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo en tu presencia. Esta presencia, Señor, que trae gozo, fortaleza y paz a nuestras vidas. Señor, rogamos por tu Espíritu Santo para que sea interviniendo a través de este mensaje, a través de esta palabra, y que tú seas hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, transformando nuestro interior, Padre, para poder emitir, para poder testificar de la obra redentora que tú has hecho a través de nuestras vidas. Señor, pedimos el control de principio a fin de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya estamos ubicados en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6 al 8. Dice la bendita palabra del Señor: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, por el crecimiento lo da Dios. Y entonces usted dirá, ¿será que Dios no permite el crecimiento de la iglesia? Porque la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. ¿Qué está pasando? ¿Será Dios? De ninguna manera. Dios está interesado en hacer crecer su iglesia. Mientras yo leía esto, se vino a mi mente una ecuación divina. ¿Por qué le digo una ecuación divina? Porque Pablo dice, yo planté, Apolo regó, una suma, igual a crecimiento. El crecimiento lo da el Señor. Pero ¿cómo lo hace el Señor? A través de Pablo y Apolos, que representan hombres y mujeres que están dispuestos y comprometidos a trabajar por el crecimiento de la congregación. No sé cuántos me entendieron aquella ecuación. Amén. Dios está interesado en hacer crecer su iglesia, pero con hombres y mujeres llamados
a servirle. Dios está interesado en hacer crecer su iglesia, pero cuando usted y yo atendamos al llamado del Señor, a que no solamente estamos en este lugar para poder constantemente ver quizás un número de asistentes, tal vez 50, 100, y desde ahí nada más puede crecer o avanzar la iglesia, sino que estamos llamados a ver el crecimiento. Pero Dios llama a hombres y mujeres para producir ese crecimiento. Y déjeme decirle que usted está en esa ecuación divina que va a proporcionar el crecimiento de la iglesia del Señor. Amén. Diga conmigo, yo estoy en esa ecuación divina que va a producir el crecimiento de la iglesia del Señor. Dele una ofrenda de aplausos al Señor, porque Dios le ha privilegiado, porque Dios le ha bendecido, e incluso de estar en esta casa, en esta iglesia remanente de Sión, que tiene como visión establecer familias del reino, una visión del reino, una visión celestial dada a nuestros pastores para poder trabajar con un propósito y enfocados. Amén. El crecimiento absolutamente lo va a dar el Señor cuando usted y yo nos comprometemos con algo. Mire, cuando hablamos de Pablo, Pablo es igual a visión. Pablo es igual a visión. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que usted conoce la vida de Pablo. Pablo fue un hombre llamado, un hombre que en cierto momento tuvo un encuentro con el Señor. Dice la palabra del Señor que una luz resplandeció tan fuerte que dejó ciego a Pablo. Hemos leído la palabra, ¿no es cierto? Y esa ceguera lo llevó a él a introducirse en el mundo espiritual y ver que otros hombres intervinieron para que él pueda una vez más recuperar su vista. Pero esa vista que él recuperó, esa vista que él adquirió, fue una vista espiritual, porque él dejó de hacer las cosas que no le agradaban a Dios y se sumergió en el verdadero camino del Señor, en el camino que es Jesús, anunciando las buenas nuevas del Señor. Amén. Pablo representa visión. Diga conmigo, Pablo representa visión. Ahora vamos a ver la otra parte. Pablo sembrando, Apolos regando. ¿Quién era Apolos? Apolos era un hombre evangelista, muchas veces nombrado en las escrituras. Dice que Pablo, Pedro y Apolos hacían y evangelizaban en muchos lugares. Era un hombre llamado a evangelizar, un hombre que se había dispuesto a viajar y a realizar muchas rutas para poder evangelizar y llevar la bendita palabra del Señor. Ese era Apolos. Alguien que representa, diga conmigo, Apolos representa evangelismo. Tenemos dos palabras que están ahí en el texto que veíamos al inicio: visión y evangelismo. Igual crecimiento de la iglesia del Señor. La visión y el evangelismo, junto con usted y yo, harán crecer la iglesia del Señor. Amén. Quiero llevarles a profundizar en esta mañana, amada iglesia, en la visión del Señor que fue dada a nuestros pastores. Muchas veces la hemos repetido aquí y hemos mencionado una y otra vez cuál es la visión, amada iglesia, de esta casa. Y usted ha dicho, estableciendo familias del reino. Y qué bueno, porque la hemos conocido y ya la hemos plasmado y la podemos decir. Pero ahora llevarla a la praxis, a la práctica, esta palabra, es un trabajo muy arduo, es un trabajo comprometedor, porque se lo hace a través de una definición: ganar una familia bajo una misión que la conocemos, ganar, ¿qué más? Consolidar, discipular y enviar. Esa fue la misión, la visión, la definición dada para esta casa. ¿Bajo qué versículos, amada iglesia? Génesis 12, 2. ¿Qué más? Éxodo 19, 4, 5. Primera de Pedro 2, versículo 9. Vaya a su Biblia, anótelo si es preciso y léalos y escudriñalos en casa para que usted entienda la visión que Dios ha revelado a nuestros pastores. Mire bien, yo le quiero llevar a usted, a entender un poco sobre la visión. La visión en dos términos, en dos ámbitos. Enseña
enseña bajo muchas investigaciones y bajo la palabra del Señor también, que hay dos tipos de visiones. Y usted lo puede palpar: la visión física, que es la que nos da la función o la habilidad de poder observar. Pero hay otra visión, que es la visión espiritual, de la cual yo les quiero hablar hoy. Amén. De la cual yo les quiero hablar hoy. La visión espiritual. Esa visión espiritual, amada iglesia, si nosotros la traducimos en otros términos, visión significa también ver más allá. ¿Sí? Ver algo que vamos a alcanzar quizás de aquí a un tiempo, a un año, a 2, a 10, a corto, a largo plazo. Muchas empresas lo manejan bajo esas definiciones. Pero la visión de la que yo les quiero hablar, traducida en el hebreo, significa hazón. Y traducida es medio de revelación. Traducido, hazón en hebreo es medio de revelación. Eso significa visión. Y cuando nosotros entendemos la palabra revelación, vamos a ver un poquito sobre cada elemento léxico que forma esta palabra. Es decir, la palabra revelación, este prefijo re, amada iglesia, significa hacia atrás. La palabra céntrica que dice vela es del latín velum, que significa velo. Y sion es el sufijo que significa acción. En pocas palabras, la palabra visión, amada iglesia, significa quitar el velo. Diga conmigo: visión, revelación, significa quitar el velo. Significa descubrir algo, significa manifestar algo. Esa es la revelación. Y de esta revelación Jesús habló, amada iglesia. Quiero invitarle a Mateo 16, 13 y 18, donde Jesús dice algo poderoso acerca de la revelación, que es un término muy ligado a la visión, porque dice que la visión es el medio de la revelación, esa visión que se nos ha sido dada, ha sido revelada desde el trono de gracia. Veamos entonces en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 18. Dice la confesión de Pedro, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dijo: bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación entonces, ¿de dónde viene? Del cielo. Ese es su verdadero origen. La visión que Dios ha dado a esta iglesia vino del cielo a través de nuestros pastores para poder fortalecer y edificar la iglesia. Y miren lo que dice más adelante: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué Dios está plantando, edificando esta iglesia? Sobre la revelación. Amén. Sobre la revelación. Esa revelación que le da a nuestros pastores, a usted y a mí, cuando le buscamos íntimamente a Él y entendemos la palabra, y no solamente, sino que la obedecemos. Entonces Dios dice a través de su palabra que sobre ese fundamento, sobre la revelación, si usted no ha recibido revelación del cielo, acérquese al trono, porque Él le va a dar esa revelación que usted va a entender. ¿Y de qué se trata la revelación? De conocer quién es Jesucristo. Amén. ¿Quién es Jesucristo? La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad
y la vida. Entonces dice, Jesús le dice que sobre esta revelación, Él va a edificar su iglesia. Él va a edificar su iglesia. Muchas personas dicen Pedro, bueno, los estudios, Pedro tiene un significado que significa roca, ¿no? Que hace referencia también a este fundamento. Pero fue la revelación de Pedro lo que le llevó a entender realmente la identidad de Jesucristo. Y Él fue el que dijo, tú eres verdaderamente el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios está interesado en revelar a su pueblo, a usted y a mí, los secretos, los misterios, lo sobrenatural, iglesia. Esta iglesia se caracteriza por ver lo sobrenatural. En muchas ocasiones hemos visto, yo he quedado maravillada de ver lo sobrenatural del Señor, y para mí ha sido como un trato tan personal. Digo, Señor, en realidad tú eres real, aun cuando se pueden ver la manifestación de demonios, aun cuando se pueden ver la sanidad, los milagros. Digo, Señor, gracias, porque a través de eso espiritual yo puedo entender que tú verdaderamente existes. Amén. Esa es la revelación por la cual dice, yo edificaré a mi iglesia. Edificaré a mi iglesia. Y más adelante dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la autoridad que Dios da a su iglesia, la autoridad que Dios da a su pueblo para actuar en esta atmósfera natural y ver lo sobrenatural del reino de los cielos. Amén. Ahora, amada iglesia, hemos entendido entonces que visión es un término relativo a la revelación. Yo quiero invitarle también a entender la importancia de la visión en una congregación. Quiero que vaya conmigo a 1 de Eclesiastés 6, versículo 3 y 6. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 3 al 6. Dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. En otras traducciones dice, es mejor al hombre ser un abortivo o no haber nacido que estar en la tierra sin visión. Realmente es impresionante este término, ¿no? Cómo Dios lo traduce, cómo Dios lo enseña en la palabra, y la importancia de la visión en sí. Ese es el sentido de vida que el Señor da a su iglesia también, a cada individuo, que es necesario tener una visión, saciarse del bien. Y es mejor, dice, al hombre, le hubiera sido mejor al hombre ser un abortivo, dice, que estar en la tierra sin visión. Dice, es más fuerte una persona con visión que 99 sin ella. Nuestra pastora, una mujer llamada para poder edificar esta iglesia, una mujer con visión, nuestros pastores visionarios, entendiendo la necesidad que hay de mucha gente que necesita volverse al Señor y rescatar almas para Cristo. Son aquellos hombres, aquellas figuras, personajes divinos que Dios ha plantado en nuestra congregación con visión. Pero lamentablemente esos 99 puede ser uno de nosotros. Lamentablemente esos 99 podemos ser uno de nosotros que no hemos entendido el verdadero sentido de la visión, el compromiso, el vivir bajo esa visión. ¿Por qué es tan importante la visión, amada iglesia? La visión
es un don que Dios nos ha dado. Y no tiene que ver con la visión, vuelvo y repito, de la capacidad de observar, sino tiene que ver con esta visión que nace del corazón de Dios para su pueblo, para su iglesia. Miren lo que dice aquí. La visión es tan determinante para el éxito congregacional de un individuo, porque ella nos mantiene viendo aunque nuestros ojos estén cerrados. Aunque nuestros ojos estén cerrados, la visión nos permite seguir viendo, porque estamos viendo con los ojos espirituales de la fe. Y aunque vemos que la iglesia quizás no esté llena, que aunque vemos que el hermano y la hermana no está comprometido, hay una visión ahí plasmada, estableciendo familias del reino, y yo voy a correr sobre esa visión, y cuando yo corro muchos van a ver en mí también ese anhelo, esas ganas de poder correr junto a mí. Quiero también enfatizar en otro punto: el peor enemigo de la visión que viene de Dios son tus propios ojos. Amén. La visión física es el peor enemigo que nosotros podemos tener para entender la visión que Dios nos ha dado. Me llama mucho la atención la historia de Abraham y de Lot. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos empezaron a reñir sus pastores, empezaron a reñir porque había numerosas cantidades de ganado, tanto de Lot y de Abraham? Y Abraham le dijo a Lot que ya era el momento de dividirse. Y dice que le presentó al frente de él prácticamente un campo, ¿no es cierto? Y en ese campo dice que había un lugar muy hermoso donde era muy productivo. Y dice que Lot se quedó fascinado por aquello. Y Lot estaba en ese momento mirando con la visión física. Abraham, un hombre espiritual, el padre de la fe, miraba con una visión espiritual. Él no veía ahí eso natural. Quizás acá no esté tan productivo ese campo, pero hay una promesa de por medio. ¿Qué le había dicho el Señor? Que iba a bendecirlo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Él tenía claro la promesa que había de por medio, que aunque sus ojos naturales no veían esa visión, no veían esa promesa, sus ojos espirituales sí podían traducirlo. Él estaba muy claro de aquello. ¿Cuántos queremos tener esa visión espiritual hoy? Amén. Mirar como Abraham vio, aunque la situación, el problema, la adversidad, los afanes de este siglo nos envuelvan, miremos por un momento, cerremos nuestros ojos naturales y abramos nuestros ojos espirituales. Cuando usted cierra sus ojos naturales, usted medita, usted piensa, usted respira y luego usted actúa basado en la palabra que Dios ha depositado en usted. Abraham, un hombre que miraba con los ojos de la fe, dice también en Hebreos 11:9 que él miraba como quien estaba yendo a una patria celestial. Él miraba el reino celestial. Aquí somos advenedizos, somos temporales. Amén, iglesia. Todos los días yo creo que usted debe entender eso, debe recordar que estamos aquí simplemente por un momento, que en algún momento vamos a salir de este lugar. Porque somos extranjeros, somos advenedizos, dice la palabra, pero hay un reino eterno que nos espera. Así como Moisés esperaba la tierra prometida, así nosotros esperamos ese Canaán espiritual, esperamos esa tierra prometida que Dios ha prometido para su pueblo. Amén. Qué hermoso que es Dios y que nos da sus promesas. Hebreos 11:9 días, usted puede estudiarlo. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es cuando Eliseo ora por su criado. Y Eliseo dice: Señor, abre los ojos de mi criado. Porque le seguía, dice, fueron a capturar a Eliseo, contarle rápido porque para podernos ahí introducir en este contexto. Dice que Eliseo iba a ser capturado por el rey de Siria, porque en este momento había un conflicto.
¿Y sabe por qué lo perseguían para capturarlo a Eliseo? Según Segunda de Reyes 6:8, dice que él era capturado, fue perseguido de alguna forma porque no entendían por qué el rey de Israel se podía salvar, se podía quizás no llegar al lugar donde estaba el campamento de los sirios y de alguna manera estar protegido. No entendían por qué había una mano que lo protegía, por el profeta Eliseo que le decía: no vayas para allá, porque si tú vas para allá, ahí están los sirios y pueden derrotarte y puedes caer vencido. Había la voz de un profeta Eliseo que estaba hablando. Eliseo tenía muy claro todo, pero su criado no. Este criado dice que cuando vio, tuvo temor, y Eliseo oró al Señor y dijo: Señor, abre los ojos de mi criado. Estaba hablando de los ojos espirituales. Estaba hablando de esos ojos espirituales. Abre los ojos de mi criado, dijo. Y dice que el criado observó los carros y los caballos que estaban alrededor de ellos, y que había un ejército celestial que acampaba alrededor de ellos. ¿Cuántos hemos tenido dificultades, problemas? Y en lugar de ver ese ejército que está delante de nosotros vemos el problema, la dificultad, la enfermedad, la crisis, y no vemos que hay un ejército celestial que está a nuestro alrededor, porque estamos mirando con nuestros ojos físicos y no con nuestra mirada espiritual. Amén. Estamos viendo, miren lo importante que Dios recalca de poder ver con nuestra visión espiritual. La Biblia dice que nosotros vivimos no por vista, sino por fe, dice la Biblia. Así que actívese en esa fe, levántese en esa fe, porque Dios hoy ha traído una palabra para usted. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Donde no hay visión, no hay abstinencia. Donde no hay visión, no hay abstinencia. Privarse de todo aquello que nos desvía y nos saca del curso para lo cual fuimos escogidos. Cuando no hay visión, yo vivo a mi manera. Bueno, como no se reunieron aquí, no hay quizás una actividad, un servicio, no estoy comprometido, bueno, yo voy a hacer lo que sea, este día puedo hacer alguna actividad con mis amigos, etcétera, con mi familia. No me abstengo, pero cuando hay una visión, hay compromiso. Y yo sé que tengo que ir a la iglesia, yo tengo que congregarme. Nuestra pastora al inicio decía, ¿saben qué decía? Que este es el lugar donde usted y yo aprendemos. Este es el lugar que Dios puso aquí, Ciudadela Jambelí, donde nosotros estamos en una atmósfera de la presencia del Señor. Este es el vientre espiritual donde usted y yo nos nutrimos, donde usted y yo aprendemos. Y si se intenta salir del vientre espiritual, va a ser un abortivo del que habla la palabra. Amén. Por eso es necesario que usted y yo vengamos y nos congreguemos desde el inicio en esta casa y aprendamos el significado de vivir comprometidos para el Señor. La palabra del Señor dice en Juan 7:53, en Juan capítulo 7, versículo 53, cuando una mujer estaba siendo apedreada, dice que él se acercó a esta mujer y a las personas que intentaban apedrearle les dijo que tiren la primera piedra aquel que no haya pecado, y ninguno se atrevió a hacerlo. Nadie se atrevió a hacerlo. Y Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más, porque la visión nos lleva a un camino definido. Si usted no camina en dirección de la visión, usted camina al contrario. Hay dos direcciones: un sentido que me lleva hacia adelante, caminar y a correr la visión, y otro que me lleva hacia atrás. Y ese camino, Jesús lo dice: vete y no peques más. Es un camino que Dios traza. El pecado, decía una vez un hermano, es
¿Qué es el pecado? ¿Qué significa errar al blanco? Y Dios le estaba diciendo a esta mujer, el camino es, no peques más. Amada iglesia, ¿cuántos dejamos de congregarnos, dejamos de asistir por causa del pecado? Por causa del pecado, de la culpa, del remordimiento que hay en nosotros. Por eso Jesús dice, no peques más, iglesia. No pequemos más. ¿Por qué? Porque aquí en este momento quizás Jesús le decía, aquí estoy yo, pero después tienes que dejar de hacer eso. Entonces, Jesús marca un camino definido. También dice en Proverbios 29:18, donde no hay visión el pueblo se desenfrena, camina sin control, sin dirección, el pueblo perece. Donde no hay visión, finalmente hay división. Eso sí es fuerte. Donde no hay visión, hay división. Donde no hay visión, no hay abstinencia, decíamos. Donde no hay visión, no hay un camino definido. Donde no hay visión, hay división, lamentablemente. ¿Sabe por qué? Porque no todos estamos caminando en una misma dirección. Resulta que usted evangelizó, predicó a alguien, pero hasta ahí no le dijo, ¿sabes qué? Este es mi número. La iglesia remanente de Sion queda vía Hualtaco, Ciudadela Jambelí. Es el lugar donde nos preparamos, es el lugar que Dios ha escogido para que tú crezcas. Ven, congrega este lugar. No es simplemente evangelizar y darle el mensaje de Jesucristo, sino es a esa persona traerle al conocimiento que es dado en este lugar desde sus hijos, desde los pastores, desde los líderes, desde hombres y mujeres que predican con el testimonio. Amén. En cierta ocasión yo escuchaba una vez decir que alguien le había predicado a una persona y esta persona en realidad le había dicho, mire amigo o amiga o la persona a quien le predicaba, le había mencionado, le había hablado del amor de Cristo, pero resulta que al final le había dicho, yo te invitaría a mi iglesia, pero en mi iglesia la gente es así. La gente es así, las personas son así. En lugar de decir, mira, que tu mirada está puesta ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Evangelizar con propósito, bajo la visión que Dios ha dado a esta casa. Quiero que por un momento se ponga sobre sus pies. Hemos entendido que la visión es tan importante. Mirar con nuestros ojos espirituales es tan importante para el crecimiento de nuestra iglesia. Entonces ya conoce usted el motivo por el cual nuestra iglesia no crece. Yo le animo a evangelizar, a predicar a tiempo y afuera de tiempo la palabra. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra que hoy nos ha bendecido. Señor, rogamos para que tú abras nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales y podamos ver mucho más allá de lo natural. ¿Qué quieres hacer con aquel hombre, con aquella mujer que no te conoce? ¿Qué quieres hacer con aquel niño, adolescente, joven que no te conoce, Padre? Que podamos nosotros ver más allá de la situación o de la condición de una persona, predicar la palabra, traerlo hasta tu casa, Señor, y que a través de este vientre espiritual sean bendecidos y coberturados por tu presencia. Señor, pedimos que el reino de los cielos siga estableciéndose sobre esta casa, que tu cobertura, Señor, pueda estar con cada uno de nosotros, que esa fe, Señor, que ese sentido, Señor, de vida, la visión que tú nos has dado, podamos vivirla y correrla, Señor, en esta tu casa. Te damos gracias, Señor, declaramos desde ya que tú abres todos los días nuestros sentidos espirituales y nos permites caminar bajo la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén.